invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies con reverencia a la santa palabra de Dios. El tema lo encontramos aquí en el versículo 10. ¿Dónde están los otros? Es importante, iglesia, que usted medite en esta palabra y deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida. Y salga de aquí convencido que verdaderamente es Dios hablando su vida. El Evangelio de Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11 lee así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar en esta hermosa hora. En el versículo 10 encontramos, hermano, allí el título del tema: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿En dónde están los otros? ¿En dónde están? ¿En dónde están los demás que te acusaban? Es importante, hermano, que usted y yo en esta hermosa mañana deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su corazón y a su vida. Que salga de aquí convencido que es el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida. Recuerde que Dios habla directamente a su corazón. Y estoy aquí para predicar la palabra santa de Dios. Lo que Dios dice, no lo que yo digo. Como siempre, hermano, su pastor no viene aquí a sobar espaldita a nadie. Viene a predicar palabra viva. La palabra de Cristo y no la palabra del pastor. Deje que sea Dios hablando directamente a su corazón. ¿Dónde están los otros? Es muy fácil, escucha, iglesia, es muy fácil condenar a los demás. Hoy en día la humanidad vive condenando a las personas, apuntándoles con el dedo. Es muy fácil condenar a todo mundo. Es tiempo que la iglesia, nosotros analicemos cuidadosamente. Y es muy fácil condenar a las personas. Pero Jesucristo dice en su palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 17, dice: porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchen, hermano, usted y yo no tenemos derecho a condenar a nadie. Porque dice la palabra, Juan 3:17, Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no ha sido condenado, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesucristo, en el Redentor, el Salvador, ya
ha sido condenado? Por incrédulo. Dios no condena a nadie. Dios vino a salvar. Lucas 19:10. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Jesús no condena a nadie. El hombre se condena porque no quiere, por incrédulo, porque no quiere creer en el Redentor, el Salvador, el que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón, pastor? Mire lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las obras y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quisieron? Porque amaron más las tinieblas. La humanidad ama más las tinieblas porque sus obras son malas. Esa es la razón. Dios no mandó a condenar al hombre. El anhelo de Dios es que el hombre sea salvo por gracia y por la fe en Jesucristo sea justificado. Pero el hombre es necio, incrédulo, no quiere nada con el Hijo de Dios. A medida que vamos a estar predicando este mensaje, usted se dará cuenta por qué de este tema. ¿Dónde están los demás? Deje que Dios hable directamente a su corazón. En primer lugar, ¿qué dijo Jesús de los ojos humanos? Recuerda que estoy hablando de este tema. ¿Dónde están los otros? Del versículo 10, Juan 3:10. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los otros que te estaban condenando? ¿Dónde? ¿Dónde están? Es una pregunta. Jesús dice, ¿dónde están, mujer? Los demás. ¿Dónde están los otros que te acusaban con el dedo? Que te condenaron. ¿Dónde? En primer lugar, ¿qué dijo Jesús de los ojos humanos? Ustedes ven la pajita que trae su vecino, la pajita que tiene su hermano en sus ojos, pero no mira la bigota que traemos nosotros, no miramos la bigota atravesada que traemos nosotros. Por eso condenamos a todo el mundo. ¿Está entendiendo, iglesia? Gloria a Dios por esos amenes. Gloria al Señor, porque Dios habla a nuestras vidas. La humanidad mira con sus ojos carnales y critica a todo el mundo y condena a todo el mundo. Es triste. Por eso dice el verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Los fariseos, los judíos, fariseos, escribas, los religiosos que se creían los muy, saca las puntas, eran los más perversos, los más pecadores, pero sin embargo, ellos eran los primeros que estaban acusando, apuntando a aquella mujer. ¿Dónde están los otros? Quiero darle una ilustración para que arroje más luz a esto. Se cuenta de una mujer que era muy comunicativa. Usted más o menos me entiende lo que estaba hablando. Era tremenda, criticona, levanta falsos. Apuntaba a todo el mundo, condenaba a todo el mundo, como miles de personas en esta tierra. Se la agarran condenando a todo el mundo. Y todos los días, o cada vez, todos los días, le gustaba tomarse una tacita de café. Usted sabe, más o menos a quién se parecía. Una tacita de café. Sentaba allí en su cocina y siempre miraba hacia la ventana a los vecinos. Y cada vez que la vecina lavaba su ropa, pues la tendía en su tendedero, allá afuera en la yarda, en su patio. Y siempre la vecina, la criticona, aquella que condenaba, aquella que le gustaba hablar de más, hasta por los codos, miraba una mancha en la ropa del esposo y decía, qué mujer tan preciosa. Ay, hermano, le decía hasta lo que él se iba a morir. ¿Cómo es posible que ese hombre no se da cuenta que esa mujer no sirve para nada?
ni su ropa sabe lavar. Siempre miraba la mancha en la ropa cuando lavaba a la mujer. Y en una ocasión viene una amiga de la criticona y le suena la puerta. Adelante. Qué bueno que viniste en esta hermosa mañana. Qué bien, siéntate. Vamos a tomar una tacita de café. Y siéntele, mira, te quiero decir, ya estoy cansado. ¿Qué me quieres decir? Le dijo la vecina, la criticó. Te quiero decir algo. A ver, dime, cuéntame. Porque, hermano, cuéntame qué pasó. Te quiero decir que ya estoy cansado de esa vecina perversa. Todo el tiempo que lava, no sabe lavar. Yo no sé por qué ese hombre no le dice algo. Siempre está manchada su ropa. Entonces, la amiga que fue a visitarlo se queda mirando la ventana y da vuelta, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era más lista. Y se asoma así y le dice, amiga, no es tu vecina. Es la ventana que tiene una manchota. Es tu ventana que tiene una manchota que no la has lavado. Por eso miras la mancha del vecino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que así hay muchas personas que condenan a todo el mundo, pero no se miran. Jesús le dijo, mira la pajita que tiene tu hermano, pero no mira la bigota que traemos nosotros en los ojos. No miramos la bigota. Esto es para que arroje luz, para que arroje luz a tu vida y a mi vida, para que entendamos claritamente la palabra santa de Dios. Es para que arroje luz a tu vida y a mi vida, para que entendamos. Así está el mundo lleno de gente que condena a todo el mundo y no se fijan la bigota que traen en sus manos. Yo creo que note algo bien importante. El versículo 3 y 4 y 5 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué pues? ¿Qué dices? Hermano, ellos pensaban, porque así actúan los religiosos, los que se creen muy santuchos, que no cabran un plato y todos los platos lo tienen rotos. Qué tremendos. Dios nos perdone y Dios ayude a esa gente. Y a usted también y a mí. Por eso es importante entendamos. Ellos creían que al traer a aquella mujer, Jesucristo les iba a aplaudir. El divino maestro les iba a aplaudir. Qué bueno que me la traes aquí. Ellos creyeron, porque así hay muchos que creen que están haciendo algo bueno. Se equivocan. El hombre no sabe hacer nada bueno. Ya le dije que el hombre lo que sabe hacer bueno, como dice mi hija, es regala, como la manguera, la riegas, la regamos. Hermano, es importante que analice lo que la Escritura nos enseña y vea y deje que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida, porque ya mi vida ha hablado cuando estoy preparando este mensaje para la iglesia de Cristo, que son ustedes. Pensaban que Cristo les iba a aplaudir, pero mi Cristo les dice en el verso 7, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Mi Cristo, en vez de aplaudir, les dijo, hey, el que de vosotros esté sin pecado, tírenle la primera piedra. Ese es mi Cristo al que yo adoro, al que yo doy la honra y la gloria a Dios. Porque hay tanta gente que le gusta condenar a todo mundo. Y no crea que estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Hay de todo como en botica, como en botica. Pero es tiempo que usted y yo aprendamos las lecciones
de lo que Cristo nos enseña, no lo que enseña el mundo, sino lo que esta palabra santa nos enseña. Palabra viva, palabra de Dios. Que entiendamos lo que Él dice en su palabra y no lo que dice el vecino o el amigo. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, como dice su palabra, examinaos. Iglesia, es importante que meditamos. Cristo le dice: el que esté libre, arroje la primera piedra. La encontramos en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde están los otros? El tema. ¿Dónde están los otros? ¿En dónde están aquellos que te acusaban? En otras palabras, ¿dónde están los otros? Aquí quiero que mire el contexto y meditemos a lo que Dios le está diciendo. Dice el verso 6, más esto de el verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Una pregunta. Tú pues, ¿qué dices? Se les olvidó estos tremendos que en Levíticos y Deuteronomios capítulo 22, Deuteronomios capítulo 22, del versículo 22 al 24, dice la ley de Moisés que el hombre y la mujer al que encontraran adulterando serían apedreados, serían muertos. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué le traen solamente a la mujer? ¿Qué para cometer adulterio? ¿No hay dos o más de dos? Le pregunto, ¿dónde están los otros? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perverso? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué trae solamente a la mujer? Jesucristo se dio cuenta que solamente querían a ver qué decía. Si Él decía: no, yo soy amor y no vine a condenar a nadie. A ver qué decía. Y se decía: no condenes a la mujer. Ellos iban a decir: bueno, le iban a acusar. Pero Jesucristo es Dios mismo y conoce. Dios omnisciente conoce los pensamientos. Es soberano en todo. Y les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera. En otras palabras, aquí está hablando de pecado del hombre. No le hace de adulterio y lo que sea pecado es pecado. Sin embargo, la ley de Moisés, como decían ellos, si verdaderamente creían saberlo todo, que eran sabios de la ley, los fariseos, legalistas, celosos de la ley, si lo sabían todo, yo sé que ellos sabían lo que decía de Deuteronomio capítulo 22 al 24, que también al varón. Pero hay personas que quieren quedar bien. Quizá mi compadrito era el que estaba allá, o quizá era mi primo, o quizá era mi hermano. Que sea, a mí me gusta imaginarme, ¿entiende, iglesia? A mí me gusta imaginarme el cuadro, presento el cuadro de la palabra santa de Dios para poder interpretar, hacer una buena hermenéutica de esta palabra, para poder que usted entienda claritamente lo que Dios le está diciendo. Porque así somos los humanos. Somos convenenciados, ¿no? Quizás compadrito, estaba mi compadrito y mi primo allí, pues nomás vamos a traer. ¿Está entendiendo, iglesia? Gloria a Dios por eso. Escuche bien lo que Dios nos enseña y salga de aquí convencido que es Dios hablando en su corazón. ¿Dónde están los otros? Es el tema. En segundo lugar, ya dije en primer lugar, ¿qué dijo Jesús? De los ojos humanos. Solamente ven la pajita que trae el ojo, pero no miran la bigota que tienes en tus ojos. Segundo lugar, lo primero que debes dejar son las piedras. ¿Qué pasó, pastor? Sí, hermano. Lo primero que usted y yo dejemos de dejar es agacharnos a agarrar piedras para tirarle a todo el mundo. Y nosotros, como siervos, como predicadores, nos gusta apedrear a todo el mundo.
lo digo por mí. ¿Está entendiendo, iglesia? Pero aquí estoy hablando a la iglesia también. Segundo lugar, dejemos de apedrear, dejemos de condenar. Ya deja las piedras. En segundo lugar, iglesia, dejemos las piedras y empecemos a amar a los demás. El evangelio es, escuche bien, el evangelio es salvación. A los pies de Cristo, escuche hermano, a los pies de Cristo, esta mujer pecadora y todo aquellos pecadores, a los pies de Cristo, ¿qué hay? Perdón. Segundo, amor y esperanza. Tercero, salvación. A los pies de Cristo hay salvación. Por último, el 4, a los pies de Cristo hay vida eterna y en abundancia. Juan 10:10. Hermano, yo he venido a darte vida y en abundancia. Satanás vino a hurtar, a matar, a destruir, pero yo he venido a darte vida y en abundancia. Recuerde, a los pies de Cristo hay perdón para aquel que reconozca que ante la santidad de un Dios santo es pecador y perverso. A los pies de Cristo hay perdón. A los pies de Cristo hay salvación. A los pies de Cristo hay amor y esperanza. Deja de tirar piedra. Demos ese amor. Romanos 5:5. Dios ha depositado el amor de Cristo en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Y si el amor de Cristo está en nosotros, imputado a través del Santo Espíritu, iglesia, que se le note, que se me note que amo a la iglesia, que amo a mi prójimo, que amo a mi vecino. Y que no estoy aquí para condenarlo, para criticarlo. Estoy aquí para darle una palabra de ánimo, una palabra de vida. Deja de agacharte, agarrar piedras y tirar a todo el mundo. ¿Está entendiendo, iglesia? Dejemos eso. Es tiempo, iglesia, que entendamos. No, es que, hermano, es que yo conozco. No, hermano, no importa. Mira el maestro de escuela americana lo que decía. La fe aunque sea poquita, hermano, como un granito de mostaza. No tienes que ser un experto en todo. Lo poquito que tú y yo sabemos, aplícalo a tu vida, a mi vida. Hermano, la palabra de Dios debemos aplicar. La palabra santa de Dios, como dice Santiago. No solamente ser oidores, no solamente oigan la palabra, sino más bien hacedores. En la aplicación está la clave. Lo que tú y yo sabemos, hay que aplicarlo. Esta es la realidad. A los pies de Cristo hay vida eterna. Aquellos no quieren venir porque no quieren. Sus obras, aman más las tinieblas porque sus obras son malas. No quieren nada con el Hijo de Dios. Son orgullosos, vanidosos. Les gana el orgullo, la vanidad. Pero gloria a Dios que usted está aquí. Lo primero que debemos dejar es las piedras. Porque no estamos aquí para condenar al mundo, para condenar a nadie. Usted y yo no somos Dios. Estamos aquí para predicar a un Cristo céntrico, para predicar que Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por amor a usted y a mí, que Él es mi redentor, que Él tomó su lugar, Él fue su sustituto, en la cruz del Calvario dio su vida, nos ama con amor eterno y imputó ese amor en cada uno de nosotros. Hermano, nos ama con amor eterno. Estamos aquí para hablarles del amor de Cristo, no para condenarles, para decirles que en Cristo hay esperanza para tu vida, que en Cristo hay solución para el mundo que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, que en Cristo es la salvación, no en la religión, no en lo que dicen los hombres. En Cristo hay esperanza, hay salvación y vida eterna. Es el evangelio. En Cristo hay perdón y salvación y vida eterna. Eso es lo que ofrece Cristo. Esto es el evangelio, lo que predicamos, lo que nosotros predicamos, el amor de Cristo.
que Dios nos ama. Es el evangelio del perdón y la salvación. Cristo quiere que nosotros dejemos las piedras. Dejemos, iglesia, las piedras. Dejemos de tirar a todo mundo. Y apliquemos esta verdad. Dios no quiere eso. Cuando mires a una persona que está haciendo mal, que está en pecado, que está muerta en sus delitos y pecados, que tú y yo sabemos a dónde va si no se arrepiente, si no recibe a Cristo como Salvador personal de su vida. En vez de condenarla, en vez de criticarla y levantarle, sacarle los trapitos al sol, iglesia, usted y yo, mi deber, su responsabilidad, mi responsabilidad, ¿qué es, pastor? Orar por ella, orar por ellos, darles palabra de ánimo, darles un consejo, decirles, mira, si Dios pudo cambiar mi vida, Él quiere cambiar tu vida también. Si yo estaba muerto, como dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, usted léelo cuidadosamente allí. Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y yo era por naturaleza hijo de ira o hijo de Satanás, lo mismo que los demás, pero por su gracia, por su misericordia, por su amor, escuche, por su gracia, por pura gracia, no soy yo, por la gracia de Jesucristo, me salvó, me perdonó y por la fe en Jesucristo me justificó. Y ahora tengo vida eterna con Él. Este es el mensaje que usted y yo, este es el evangelio de Cristo que debemos enseñar. Dejar las piedras. Cristo quiere dejar que deje las piedras. Porque Jesucristo dice que Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar. Por eso, mi hermano, es importante. Escuche bien, iglesia. Permítame un poquito. Jesucristo quiere que dejemos las piedras. Ya deja de andarte agachando ahí. Y ser como pitcher. Lanzarles la curva. Hermano, deja las piedras a un lado. Dejemos las piedras a un lado. Escuche bien lo que Dios dice en su palabra. Nadie va a cambiar porque su pastor los agarre a piedras cada vez que los miro. ¿Entiende, iglesia? Nadie va a cambiar por eso. Las personas cambian por amor. ¿Está entendiendo, iglesia? Esta es la clave. Hay que aplicarla a nuestra vida. Dejemos de agacharnos a agarrar piedras. Nadie va a cambiar porque les tires piedras. Las personas van a cambiar por amor. Este es el evangelio de Cristo. Es importante que usted y yo analicemos. Escuche otra cosa más. Cuando Jesucristo, los 4 evangelios hablan, cuando Jesucristo lo entregó a Judas con un beso. Pedro era tremendo. Quiso defender a su maestro. Él pensaba que estaba bien. Es que hay personas que piensan que están bien. Pero no hay que equivocarnos. Él quiso defender a su maestro. ¿Y qué hizo? Sacó. El Pedro era tremendo. Era como el Pancho Villa, era aventado. Era de mecha corta. De volada se encendía. Y dijo, yo voy a defender a mi maestro. Y saca la espada y no me imagino que sacó chica espada. ¡Pah! Y le corta el oído o la oreja, para que me entienda. Porque dice la Biblia que le cortó la oreja. En Mateo y en Lucas y en Marcos dice que Jesucristo agarró el oído y se lo puso al soldado. Y allí puedes mirar el poder de Dios, el milagro. Pero mira, yo creo que mires Juan
18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hermano, era Pedrito. Aquí dice claramente que era Pedro el más aventado, que le cortó la oreja. Y Jesucristo le dice: basta ya, Pedrito, yo no te mandé. Yo no te mandé a cortar orejas. Te he mandado a predicar el evangelio de salvación, de vida eterna. ¿Y cuántos van por el mundo, iglesia, en esta tierra, cortando orejas por todo el mundo? ¿Está entendiendo el mensaje, iglesia? ¿Cuántos de nosotros vamos por todo el mundo cortando orejas? Y Jesucristo te dice: hijo mío, yo no te mandé a cortar orejas. Yo te mandé a predicar un evangelio santo, un evangelio puro. El evangelio de salvación, de esperanza, de perdón, de salvación y de vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Deja de agacharte a agarrar piedras y deja de sacar el machete e ir cortando orejas. Porque somos buenos para cortar orejas. Somos buenos para apuntar y condenar a todo el mundo. Yo sé que usted, iglesia, está escuchando y el Espíritu Santo de Dios está hablando a su vida. Eso es lo que quiere Dios. Que nos miremos en este cuadro y nos examinamos nosotros mismos y miremos. Y aquellos que van a escuchar a través de las redes sociales, es un mensaje también para que sea el Espíritu Santo hablando directamente a sus corazones, como usted y a mí. Así de que, mi hermano, es importante. Es importante. En Lucas capítulo 19, ya saben, 19:10, dice que Jesús vino a salvar al que estaba perdido. También Pedro pensaba que él iba a quedar bien, o que mi Cristo le iba a aplaudir. Le dijo: Pedro, y lo reprendió. Jesús reprendió a Pedro: porque yo no he mandado a que tú vayas y te vengues de otros. ¿Cuántos seres humanos, cuántos de nosotros nos hacen algo? Me la va a pegar, me la va a pagar. No se la va a acabar este tremendo. No se la va a acabar. Ojo por ojo, diente por diente. Me la voy a cobrar a los chinos, dicen en mi tierra. Me la voy a cobrar, me la va a pagar. Y Jesús te dice: hijo mío, hija mía, la venganza no es tuya. Deja la venganza a mí. Yo pagaré. No tú, hijo mío. Tu deber, mi deber. Jesús le dice: tu deber, hijo mío, es perdonar. Mi deber es perdonar. Su deber es perdonar. Esta es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Que dejen la venganza a Él. A Él sí va a pagar. Mira, mi hermano, grábese esto en su corazón. Yo siempre, usted me ha escuchado y le digo: yo prefiero que cualquiera de ustedes me discipline y no que sea mi Dios que me discipline, porque tengo temor a Dios, reverencia a Él. Yo no quiero que Cristo me discipline. Por eso, mi hermano, aquellos que ofenden a uno de estos pequeñitos, a uno de sus hijos, más grande será la condena. Yo pagaré. Y no van a pagar cuando lleguen al cielo. No, desde ya. Los perversos que te han hecho la vida de cuadritos, ya lo están pagando. ¿Está entendiendo, iglesia? Tú y yo no tenemos que hacer nada. Solamente ponerlos en las manos de Dios. Iglesia, esto es la palabra de Dios, no mi palabra. Es importante. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios, hermano. Es importante
Mire mi hermano, cuando Jesús reprendió a las personas, no fue a los pecadores. Escuche bien, cuando Jesús reprendió a las personas, no fue a los pecadores. Entonces, ¿a quién, pastor? Sino a aquellos fariseos religiosos que se creían muy santuchos. ¿Está entendiendo? Cuando Jesús reprendió a las personas, no fue a los pecadores. No vas a encontrar en los evangelios, en la palabra de Dios, que Jesús reprendiera a los pecadores. Vas a encontrar en la palabra de Dios que Jesús reprendía a los fariseos religiosos que se creían muy santos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Les decía, sepulcros blanqueados. ¿Quién les enseñó esto? Les decía, sepulcros blanqueados. Dios está, escucha, Dios está más ofendido con aquellos que se creen santos porque ellos eran hipócritas y humanidosos. Jesucristo está más molesto con aquellos fariseos incrédulos, inconversos, que se creían más santos porque eran los más hipócritas. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusando por su conciencia, salía uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando Jesús reprende a los fariseos que se creían más santos porque eran perversos, su conciencia les enseñó que estaban peores. ¿Cuántos de esa gente que estaba acusando a esa mujer estaban peores que aquella mujer? Hacían pecados ocultos, escondidas. A esta la encontraron en el acto mismo. Pero ¿qué de aquellos tremendos? Aquellas mujeres, aquellos varones que estaban ahí, ¿qué de aquellos? La conciencia, la palabra santa de Dios, la palabra tiene poder. Cuando Jesucristo habló, tira la primera piedra. Su conciencia, el Espíritu Santo, habló directamente a sus corazones. Porque ¿cuántos eran peor que esa mujer? Decían que no quebraba ni un plato y todos los tenían rotos. Tenían pecados ocultos peores que esa mujer. Y dice la palabra de Dios que empezaron, bye. Adiós. Desde los más viejos. Primero empezaron los más viejos. ¿Por qué, pastor, los más viejos? Porque los más viejos somos los más pecadores. Porque tenemos muchos años de estarla regando. ¿Está entendiendo? A ver, los jóvenes de 20, 22 años, mírese en este espejo. ¿Cuántos años tengo? Por eso los más viejos empezaron, mire. Y luego los últimos. Porque estaban llenos de maldad, de pecado. Cristo les enseñó en esta lección verdaderamente lo que ellos no tenían. Tremendo, mi hermano. Ay, bendito, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué se inclinó? Les debo el tercer, esto, escuche bien, el verso 9. El versículo 9 le está diciendo que fueron los más perversos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se inclinó a tierra. Nosotros tenemos que aplicar esta verdad. Él se inclinó a tierra escribiendo. Pastor, ¿qué escribía? Aquellos eruditos, aquellos grandes hombres que han escudriñado esta palabra santa, creen que estaba escribiendo los pecados de todos aquellos que estaban yendo
escribiendo los pecados de todos los que estaban acusando a aquella mujer. Estaban ahí escribiendo, ahí, escribiendo. Hermano, es lo que creen algunos. Y otros tienen otra interpretación. Pero está bien, como le digo, nosotros respetamos. Pero una cosa que respete a su pastor y otra cosa que crea lo mismo que los demás. Nosotros creemos qué es lo que dice Dios de sí mismo, qué es lo que enseña en su palabra. Estaban escribiendo ahí, estaba escribiendo ahí. ¿Qué escribía? En la tierra. ¿Por qué en la tierra, pastor? Porque la palabra de Dios dice, escuche bien, iglesia, la palabra de Dios dice que Él borró nuestros pecados y en la más profunda de la mar fueron ocultos. Escuche lo que estoy hablando. Le estoy diciendo que aquellas personas, escuche, aquellas personas, a la iglesia de Cristo, aquellas personas que han nacido de nuevo, que han sido salvos por gracia y que han sido justificados por la fe en Jesucristo, tenemos ese privilegio de que somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio que somos hijos de Dios. A esa iglesia le estoy hablando. Él estaba escribiendo en la tierra porque le estaba diciendo que sus pecados y mis pecados fueron arrojados a la más profunda de la mar, que ya no se acuerda de nuestros pecados. Y que escribí en la tierra, ¿por qué razón? Porque la tierra iba a borrar el nombre, ¿está entendiendo? Iba a borrar el pecado. Por eso estaba escribiendo allí los pecados de todos ustedes mismos, porque en la tierra se borra. Cuando Jesús, escuche bien, cuando Jesucristo, en Éxodo, cuando Jesucristo dio los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, la ley divina de Dios, las escribió en piedra. ¿Por qué en piedra? Nadie podía borrar la palabra escrita de un Dios vivo. ¿Está entendiendo el contexto? En la tierra se borra, porque dice Dios que a los que somos salvos por gracia y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, sus pecados son borrados en la más profunda de la mar. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Grábeselo, léala allí, grábeselo. Romanos 8, 1. Dice, hermano, que ninguna, escuchen, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna, iglesia, escuche, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que hemos nacido de nuevo, los que somos salvos por gracia y somos justificados por la fe en Jesucristo. De estos estoy hablando. ¿Están entendiendo, iglesia? No de todo el pecador. Por eso es importante las doctrinas que su pastor enseña aquí. Lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Estas doctrinas son fundamentales, no son negociables. Es lo que enseñamos aquí. Así de que, mi hermano, es importante que usted sepa lo que la Biblia dice de sí mismo, no lo que digo yo. Por eso es importante. Él no se acuerda más. El pecado que más molesta a Dios es el orgullo. No queremos reconocer. Mire, hermano, el pecado que más molesta a Dios es el orgullo, la vanidad del hombre. Si hay algo que le molesta a Dios de la humanidad, es el pecado del orgullo. Que no se quiere humillar, no quiere reconocer que es un pecador ante un Dios santo. Que el hombre solo no se puede salvar, ni su religión, ni lo que crea su vecino, ni porque tengan hijos de pastores, ni porque el pastor tenga hijos o que aquí Dios no tiene primos. O como dicen, sí, primos, ya se me olvidó. Dios tiene hijos. ¿Está entendido? Dios tiene hijos y hijas. Hermano,
No es porque es que mi papá es pastor, es que mi mamá está en el coro, es que mi papá es maestro de escuela americana, es que es cristiano, tiene 100 años de cristiano. ¿Y qué? No es porque seas muy bueno. Oh, es que mi papá era muy bueno, mi abuelito era muy bueno. Hermano, la salvación es porque no seas bueno. Es un regalo, es un don que no merecía al hombre, no merecíamos. Pero por su gracia, escuche bien, por su gracia somos salvos, por esa misericordia. La gracia que el hombre no merecía, pero por gracia somos salvos. Lo que el mundo no entiende, ni va a entender, porque no ha nacido de nuevo. Hermano, estas son doctrinas. Por gracia somos salvos. Por la fe en Jesucristo somos justificados. El mundo no sabe ni con qué se come eso. Pero cuando les quieres explicar, te empiezan a condenar. No, que tú ya traes el chaleco al revés. Pues se equivocan. Yo lo traigo de revés. Pero ya me quité ese chaleco. Bueno, ese chaleco lo traía al revés. Ahora, a sus órdenes, jefe, me paro firme. Porque mi identidad es Cristo. Soy de Cristo. No de una religión, no de una denominación, sino soy de Cristo. Soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué digo yo? No. Porque una promesa que Cristo vino a decirme en esta tierra. Esto es importante, iglesia, que usted medite. No queremos reconocer el pecado. Mire, hermano, el problema para Dios no es nuestros pecados, porque la solución es Cristo. Mire, el problema para Dios no es el pecado de la humanidad. Escuche bien, iglesia. El problema para Dios no es el pecado de la humanidad, porque Dios ya dio la solución. ¿Y qué es la solución? Jesucristo. ¿Está entendiendo? El problema para Dios no es el pecado de la humanidad, porque Dios ya dio la solución. Y la solución es Cristo. El problema más fatal para Dios es el orgullo de la humanidad. Es el orgullo de este planeta Tierra. Es el orgullo de estos hombres vanidosos. Es su orgullo que no quieren, como dicen en mi tierra, la Tierra Santa, por allá, por Valparaíso, Zacatecas. Esto es una realidad. Orgullosos, vanidosos, no quieren reconocer que son pecadores. No quieren dar su mano a torcer, porque ellos se creen muy hombres, muy machos. Si usted va en el diccionario, lo que dice, esa palabra no me gusta decirla, pero ya se la dije para que usted analice en un diccionario qué significa esa palabra. Ellos se sienten orgullosos. Vea lo que significa esa palabra. Macho. Que Dios perdone todo eso. Escuche bien, iglesia. Dios nos ama. Dios le ama a usted y yo también. Por eso le predico esta verdad. Por último, quiero que se grabe esto, muy importante. Que nosotros, Dios quiere que dejemos las piedras. Deja de tirar piedras. Dejemos de sacar el machete e ir cortando orejas por todo el mundo. Dios quiere que prediquemos el Evangelio santo, un evangelio puro, el evangelio de Dios. Grábese esto, se lo quiero recordar una vez más. El título del tema lo encuentra en el versículo 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno. Quiero que se grabe esto. A los pies de Cristo, esta mujer pecadora y todo aquel pecador que se arrepiente y reconoce ante un Dios santo que es pecador, que solo no se puede salvar, que lo que merece es la muerte porque es culpable de pecados. Ante un juez, la persona es culpable. Dios nos ha hallado culpables. Somos pecadores ante un Dios santo. A los pies de Cristo
esta mujer encontró el perdón. A los pies de Cristo, esta mujer pecadora encontró salvación. A los pies de Cristo encontró amor y esperanza. En cuarto, a los pies de Cristo encontró vida eterna, como dice su palabra. Esto, grábese. Quiero leerle, dar lectura del verso 10 al 12. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿En dónde están los otros? ¿En dónde están los que te acusaban? Ninguna condenación, ninguno te condena. Escuche bien lo que dice: ninguno te condena, le dice mi Cristo. Ella, me imagino que con sus ojos tristes, porque era culpable, la hallaron en el acto mismo. La mujer era pecadora, la encontraron con las manos en la masa, como dicen. Escuche, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo? A los pies de Cristo hay perdón. A los pies de Cristo hay salvación. A los pies de Cristo hay amor y esperanza. A los pies de Cristo hay vida eterna. No es que el hombre te lo enseñe, es Dios mismo el que te ofrece el perdón y el amor y vida eterna. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete, hija mía, mas no peques más. Esto es el mensaje para todos nosotros y para toda la humanidad. Él no la premió, Él la perdonó, pero le mandó un mandamiento: vete, hija mía, yo te he perdonado, ni yo te condeno. Ninguno, Señor, ni yo, que soy Dios mismo, ni yo te condeno. Pero una cosa te dijo, mija: vete y no vuelvas a regalar, no vuelvas a caer en ese lodazal, que solamente los chanchitos se revuelcan ahí. ¿Está entendiendo, iglesia? Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que